Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini y para mí es un gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente para hacer Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio que junto a Omar López Mato, desde ya, este espacio tiene 13 años y en temporada número 13 para ser más precisos, y en el cual nos proponemos mirar aspectos de la historia, de nuestro pasado, que nos ayuden, que nos sirvan a entender un poco de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos y tal vez, solo tal vez, entender hacia dónde vamos. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, Emilio, muy bien. Acá hoy estamos solos en la madrugada, no en la madrugada, pero bueno, estamos solos. Acá grabando este programa en soledad, con un tema que a mí me encanta, y un personaje que yo aprecio mucho, que no es de la historia argentina, no. Que sí tiene que ver con un momento muy especial del mundo y de la Guerra Fría. Un tema que te apasiona. Un tema que me apasiona, sí. Bueno, vamos a hacerlo. Un día vamos a tener que hablar de la nueva, no sé si llamarla Guerra Fría, porque mucho lo que estamos transcurriendo en este tiempo se debe a una nueva variable de la Guerra Fría, que es en realidad ya no es Estados Unidos y Rusia, sino es Estados Unidos contra China. No, los acuerdos que en principio se harían ahora con Corea del Norte es el último residuo de la Guerra Fría. Sí, porque quedaba claro. Cuba y su cambio que no es cambio, que es un cambio poquito, sí. Pero sí por lo menos se terminó la dictadura de los Castro, ahora sigue otro tipo de régimen, ¿no? Después de más de 50 años de los Castro en el poder, 54 si no me sale mal la cuenta, o 53. El otro punto residuo sí. Claro, el resabio de la Guerra Fría era Corea del Norte. Era Corea del Norte, un conflicto que había empezado en 1949 y que nunca había tenido una declaración de paz, solamente un armisticio. Sí. O sea que en realidad la guerra guerra seguía en 1949 y estaría tal vez, si se firmaran estos tratados, de lo cual hay muy buenas expectativas después de la visita y el encuentro entre Trump y el líder coreano, Kim. Tal vez termine la guerra de Corea y con ello el último capítulo de la Guerra Fría. El otro día lo escuché al doctor Sanguinetti, que estaba presentando, estabas vos, claro, estaba presentando el libro y él comunicaba, contaba cuando él visitó Corea del Norte en la década del 60. Al abuelo de este señor. Claro, que el abuelo de este señor, y que decían cosas como que el ferrocarril era un desarrollo de la familia Kim. Claro. Todo era desarrollo de la familia Kim. Todo se debía a la familia Kim. Claro. Un verdadero culto a la personalidad. Bueno, vamos a hacerlo parroquial. Les recordamos, mejor dicho, que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que estamos en Twitter, @Emilio Perina, que nos pueden buscar en las redes sociales, Facebook a través de Olmo Ediciones y Facebook @Tenemos Historia, Facebook /Tenemos Historia, y que además ahora tenemos una página, una plataforma. Páginas tienen todos, ahora plataformas no tiene todo el mundo, es decir, una plataforma donde hay muchas más cosas interactivas, muchas más y formas de poder hablarlas o comunicarlas. Exactamente. Que es www.historiahoy.com.ar. Bueno, esa parte todavía no sale bien, pero en 13 años nos va a salir fluidita. Va a salir fluidita. www.historiahoy.com. .com.ar. Bueno, tienen que entrar ahí y ver, van a encontrar artículos de López Mato, de otros historiadores, pedazos de programas de televisión, pedazos de programas de radio, van a encontrar mucho sobre fotos del archivo y también el tema de Kennedy, que es el que vamos a tratar esta noche. Exactamente, hoy le vamos a dedicar el programa a un episodio, un asesinato, una tragedia. El Alonso Piñeiro tiene aquel libro sobre el cual hay un programa que debe estar en algún lugar de internet, ya sea en vimeo.com o en YouTube, que es donde están nuestros programas viejos,
sobre un libro sobre la técnica norteamericana del golpe de Estado, que era el asesinato de los presidentes. Sí, acá se anticiparon. Le falló la bueno, última pero parte. Era presidente cantado, venía robando por afano realmente las elecciones primarias Robert Kennedy, y no había cómo detenerlo, salvo matarlo, y fue lo que sucedió en la noche del 5 de junio de 1968 en el Hotel Ambassador de Los Ángeles. Un personaje bastante extraño. Cuando él atraviesa la cocina para salir, terminaba de dar un discurso. Terminaba de dar el discurso de agradecimiento porque había ganado la interna, la primaria de California. California, sí, la primaria de California, con lo que ya literalmente él era el candidato demócrata. El candidato demócrata, y los demócratas tenían como la elección bastante asegurada, y precisamente al asesinarlo a Kennedy, el Partido Demócrata queda muy debilitado y permite el acceso de Richard Nixon a la presidencia de los Estados Unidos en esa misma elección del año 68. Exactamente, una cosa lleva a la otra. Y aparte, él lo que estaba haciendo es agradecer, porque hay que recordar de que Robert había sido el jefe de campaña de John, de su hermano, 8 años y antes. Algo mucho más importante, había sido el procurador general y el líder de la lucha antimafia. Bueno, eso lo vamos a hablar, pero en W Historia Hoy pueden ver el video donde él está agradeciendo, y en el momento justo que lo matan. Eso está registrado. Bueno, y también vamos a tratar de recordar, yo lo voy a tener que hacer de memoria porque lo tengo transcripto, pero no encontré la transcripción, lo usé hace unos años para alguna investigación, algún artículo. Uno de los discursos para mí más memorables, y yo lo colocaría entre los importantes discursos de un líder político en el siglo XX, que es el discurso que Robert Kennedy pronunció el 4 de abril de 1968, 2 meses antes de que lo asesinen, cuando en medio de la campaña recibe la noticia de que asesinaron a Martin Luther King. Entonces hace algo, digamos, sorprendente, y por el otro lado ordena suspender la campaña por 24 o 48 horas, conmocionado, y en el momento improvisa un discurso contra la violencia, en el cual la denuncia en general es que la violencia nunca sirvió de nada en ningún caso, y habla de cómo la violencia está desgarrando la sociedad americana, cuando un hombre mata a una mujer, cuando un negro mata a un blanco, cuando un blanco mata a un negro, y él describe una serie de causas, dice, sea por dinero, sea por política, sea por racismo, sea por lo que sea, cada asesinato desgarra el tejido de la sociedad, y cada asesinato... Es un discurso que en la Argentina, con la cantidad de muertes y asesinatos que hay, la violencia creciente, se debería pasar en los colegios. Vamos a presentar los auspicios del programa, y estamos conversando hoy solo junto a Omar López Mato, a quien tenemos historias sobre la vida, la carrera política de Robert Kennedy, el hermano del medio era, ¿no? En realidad era el tercero. Era el tercero, claro. ¿No? Porque hay uno que se muere. Joe se muere. John fue presidente, es asesinado. Él es el varón menor, le llevaba como 8 o 10 años, John. Y después está Edward, que fue senador hasta hace poco tiempo. Ted Kennedy. Presentamos los auspicios del programa, y en Tenemos Historia vamos a hablar un poco, conmemorando y recordando los 50 años de su asesinato, a ese extraordinario político, y yo diría también intelectual, que fue Robert Kennedy. Seguimos en Tenemos Historia, y hoy le queremos dedicar y rendir un homenaje a Robert Kennedy, el hermano, el tercer hermano de los Kennedy. Robert Fitzgerald Kennedy. Porque Robert madre era Fitzgerald, no sé por qué, es decir, la madre era Fitzgerald, era una familia también irlandesa, por eso era John Fitzgerald Kennedy y eres Robert Fitzgerald Kennedy. Bueno, digamos que la familia Kennedy, si bien era una familia cuyo origen del dinero era bastante dudoso, se decía que el padre había hecho mucho contrabando de Canadá en la época de la ley seca. No, parece que, es decir, bueno, eso está como ¿sabés qué? El padre hizo mucho dinero era muy buen financista, hizo mucho dinero en Hollywood antes de eso. En la década del 20 y pico, él se había ido a Hollywood y había especulando con las tierras.
No, organizó el negocio del cine. Ah, con el cine, eso no sabía. Sí. Vos. La primera, bueno, de ahí dicen que sacó como $5 millones de esa época por inversiones y promoviendo el cine, y trae como el amantazgo de Swanson, de Gloria Swanson. Que en realidad el padre ya de él, a pesar de ser un irlandés inmigrante, había amasado un mediano capital, pero que Joe Kennedy era brillante en las finanzas, y ya la fortuna. Y él empieza con el negocio del alcohol después que termina la prohibición en Estados Unidos. No lo sabía eso. Yo pensé que era ahí. Lo que pasa es que justamente había tenía que negociar con la mafia, que tenía el control del alcohol. Y una relación seguramente con los camioneros y la logística del transporte. Sí, por que supuesto. Después va a tener secuelas en la familia. Por supuesto. Pero él, fíjate vos, que en un momento había trabajado con Roosevelt, porque Roosevelt lo conoce y realmente reconoce la capacidad y de Roosevelt lo quería financia. de candidato en algún momento se planteó la candidatura de Joe. Lo mandó de embajador a Inglaterra, que aparte era un doble mensaje, porque era un hijo de irlandeses que iba a estar frente a la reina. Bueno, sobre eso hay que decir, y es muy importante comentar, que la embajada de Estados Unidos estaba pegada a la de la Argentina o en la misma cuadra, sí, y se establece una relación con los Cárcano, que es la razón por la cual viene al final de la guerra, creo que en el año 47, 48, John Fitzgerald Kennedy, que iba a ser presidente de los Estados Unidos, pero cuando todavía ni siquiera se dedicaba a la política, pasa una temporada en Córdoba y en la Argentina visitando a la familia Cana. Robert también estuvo acá. Bueno, sí, eso era una sorpresita que iba a dar, porque Robert vino... con Ilía. Estuvo reunido con Ilía. Sí, vino durante el gobierno de Ilía en 1965-66, estuvo en Canal 9, tengo una foto de él con Alejandro Romay en el libro. Estuvo en Mendoza inaugurando una escuela que creo que se llamaba John Fitzgerald Kennedy. Estuvo aproximadamente entre 7 y 10 días en la Argentina, después de ser fiscal general de los Estados Unidos. Es el momento en que Lyndon Johnson lo reemplaza. Pero nos estamos adelantando. Él se aleja de Lyndon Johnson. Sí, pero nos estamos adelantando. Mezclándonos. Pero yo iba a comentar, porque esa visita de Robert Kennedy a la Argentina es muy, pero muy poco conocida. De hecho, una vez, hace muchos años, a mí me hicieron un planteo, empecé a preguntarle a varios periodistas veteranos y ninguno la tenía hasta que encontré la foto. Bueno, en Historia Hoy, si la quieren ver, la foto está de Robert con Ilía. Entonces lo que te voy a pasar y escanear, si la familia Romay me autoriza, es la foto que tiene con Alejandro Romay, porque visitó Canal 9. Ah, mira qué bueno. Sí, me imagino. Y eso está en el libro de Memorizar, se llama el libro que Mirta Romay le dedica a su padre. En parte lo hacen juntos, pero los recuerdos de Alejandro Romay. Mira vos. Memorizar, porque le decían el zar de la televisión. Sí, ¿te acordás? Entonces, sí. Pero bueno, volviendo a la familia Kennedy, además de esta fortuna que sus enemigos políticos y parte del periodismo le adjudicaban un origen dudoso, vos decís que no tanto, y además de los amoríos con estrellas, hay que destacar una condición muy especial, que es la condición de pertenecer a una etnia minoritaria, como ser irlandeses católicos, claro, en un país de mayorías protestantes, y donde la política en general se hacía entre protestantes mayoritariamente y casi exclusivamente. Y así como Obama fue el primer presidente, que algunos dicen que es de origen musulmán o con ciertas vinculaciones, por lo menos mucho se habló y se discutió, fue el primer presidente negro de los Estados Unidos, hombre de color, para ser políticamente correcto. John Fitzgerald Kennedy va a ser el primer presidente católico y hasta ahora el único.
Sí, el y único. hasta ahora el único. Sí, por supuesto, porque aparte, de parte de la política americana pasa mucho por estructuras masónicas, bueno, los católicos no siempre hay masones católicos sí hay masones católicos. Y además ha habido papas que han sido por masones. Supuesto, y muchos jesuitas han sido masones, etcétera, y acá gran parte de nuestros presidentes han sido masones, sobre todo a final del siglo XIX y principio del siglo XX. Pero en Estados Unidos la masonería no tiene esa cosa ocultista que tenemos un poco acá, la masonería argentina o la masonería sudamericana. En Estados Unidos, yo me voy al club muchas veces son hasta clubes sociales, y van con la esposa. Bueno, de hecho, no tienen la cosa así secreta casi que tienen todos acá. Los padres fundadores de la República Norteamericana han sido masones, reconocidos como tales, y en la simbología de Washington capital, y en la simbología de los billetes hay un montón de elementos que todas las escuadras, es decir, la ciudad de las diagonales, las escuadras, como acá los triángulos, es un concepto masónico. Ciertos soles y ciertos símbolos que aparecen en toda esa. En el billete de $1. En el billete de $1. Es muy típico. Acá Daniel Villarroel, que no lo mencioné hoy, me olvidé decirles que el programa está siendo grabado y lo vamos a poder verlo en internet, como todos los que estamos haciendo. Nos dice que tenemos que ir a un corte. Vamos a ese corte rápido. Y seguimos. Mira vos. Está en dictador hoy el hombre. Sí. Y seguimos en Tenemos Historia hablando de Robert Kennedy y por ahora recorriendo un poco la familia y cómo va a llegar a la política. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa Tenemos Historia, todo seguido, programa Tenemos Historia @gmail.com, sugerirnos temas, hacernos críticas, que el programa está siendo grabado en video, como dije hace un ratito, por Daniel Villarroel y que va a estar en YouTube, que los programas anteriores también están en vimeo.com. Les recomiendo, dado el tema que estamos tocando hoy, buscar uno donde hablamos con Armando Alonso Piñero sobre la técnica norteamericana del golpe de Estado, libro que editara Olmo Ediciones hace unos 8 años. 8 años, sí. Más o menos. Armando, ahí lo que Armando decía que a Obama le iba a pasar lo mismo y bueno, no le pasó. No pasó lo mismo. Afortunadamente no le pasó lo mismo. Editorialmente hubiera sido un golpe que le pasara, pero bueno. Claro. Bueno, y finalmente en ese libro lo que hay son historias de presidentes americanos asesinados. Que siempre digo que nos viene bien tocarlo porque el último caso y el que todavía persiste la incógnita, porque en realidad en todos los otros casos, inclusive el de Lincoln, se sabe mucho más cómo se gestó la conspiración y el asesinato. O al menos se le achacó a alguien. En el caso de Kennedy todavía eso caso de Kennedy está mucho más en duda. El arma homicida fue la de Lee Harvey Oswald o no fue la de Lee Harvey Oswald. ¿Hubo conspiración o no hubo conspiración? ¿Quién quería matar a Kennedy? ¿El comunismo, Castro, la mafia o el aparato industrial? La industria bélica americana. Es la que yo más descarto porque Kennedy ya había entrado en la guerra de Vietnam, con lo cual no se estaba negando a pero querían salir, querían terminarla. No, querían ampliar la guerra. Robert después en realidad es el que quiere terminar la guerra. Claro, pero John es el que quería ampliar, porque lo que querían era vender más de todo eso que producía lo que el presidente Eisenhower había denunciado como el complejo militar industrial norteamericano y como una fuerza que gobernaba por encima de los poderes formales. Un general de la nación y nada menos que dos veces presidente de los Estados Unidos y héroe de guerra. Hay que hacer una pequeña salvedad. La guerra me interesa, perdóname la interrupción, porque si no, no le vamos a contar a la gente que el señor Joe Kennedy, que amasa fortuna y se convierte en diplomático, embajador en Inglaterra, la embajada más importante para los Estados Unidos, porque es la madre patria y por las relaciones establecidas precisamente durante la guerra, empieza a tener aspiraciones políticas y el candidato era Joe. Recordemos que tenía cierta afinidad por la figura de Hitler. Sí, en realidad, más por Mussolini que por Hitler. Gran parte del establishment americano, Rockefeller, Ford, etcétera, pero mucho más por Mussolini que por Alemania. Hitler y mucho más por inclusive una gran afinidad con Churchill.
Sí, también. Una gran relación con Churchill y los conservadores. Pero el candidato de la familia, el que estaban formando para ingresar y convertirse en senador en Estados Unidos, era Joe Kennedy, que era muere, el hermano mayor. El hermano mayor, que muere en un accidente, en muere, una misión. En una misión, era piloto y muere en una misión secreta. En la Segunda Guerra Mundial. Es un héroe de guerra. Y lo curioso es que hubo un barco que se llamó como Joe Kennedy, como el hermano mayor John Kennedy, pero y en donde Robert llegó a servir. Muchos años después. En Porque la era Marina. más joven, dijiste unos 10 años o 12 años. Y de John era 8 o 10 años más joven. Y de Joe llevaba 2 años más. John Fitzgerald Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, que todos recordaban por el asesinato en Dallas, y por su mujer, y porque en el fondo lo que la familia Kennedy genera a partir de esta impronta que le da el padre Joe es una suerte de familia monárquica, imperial en una república. Sí, pero muy liberales. Sí, liberales. Pero empieza a generar como una dinastía. ¿no? Genera una dinastía que termina siendo trágica. Es algo bastante frecuente dentro de las familias de fortuna americanas, ¿no? Los Vanderbilt, ahí tenés los Bush también, ¿no? Los Bush, los Rockefeller, todos hasta se van poniendo nombres porque van repitiendo el nombre y uno primero, segundo, tercero, Ahí junior. El caso curioso es que de la política prácticamente esas dinastías existen, pero no todas se dedicaron a la política, a pesar de que hubo un Rockefeller que también cumplió funciones de secretario de Estado. Secretario de Estado, sí. ¿Y no fue gobernador? Gobernador también, sí, gobernador también. Pero volviendo a los Kennedy, dijimos que Joe Kennedy fallece en una misión secreta y es un héroe de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, y John Fitzgerald Kennedy, que comandaba una de las lanchas torpedera PT-47, era el número de la lancha de John Kennedy, hay una película sobre eso, por eso me acuerdo, también su lancha es hundida y queda flotando en el mar 2 días y casi sigue. Bueno, pero salva a la tripulación, bueno, por eso queda. También es un héroe, recibe creo que una condecoración por eso, y no pensaba dedicarse a la política. De hecho, sus primeros pasos, los de John me refiero, son los de un tarambana. En cambio, Robert, tal vez por la diferencia de edad con su hermano y tal vez para acompañar a su hermano que empieza su carrera como senador por Massachusetts, es uno de los senadores más jóvenes en la campaña. Exacto, en el año 56. Sí. Primero creo que es representante y después senador. Hace las 2 campañas sucesivamente. Muy rápidamente Robert, que estudió leyes, empieza a interesarse por el tema de las mafias en Estados Unidos, no solo la Cosa Nostra, sino las mafias sindicales. Él trabaja durante un tiempo con el senador McCarthy. Durante un tiempo con el senador McCarthy. 6 meses o algo así, pero y aparte que por más que se separa, porque ideológicamente uno era un conservadurismo atávico y el otro empezaba a ser la figura del liberalismo americano. Liberalismo en el sentido, no es exactamente el mismo sentido que le damos nosotros, ¿no? Nosotros capaz que ellos son liberales más para progresismo, lo que pasa es que acá la connotación progresista tiene otro sentido, pero Robert trabaja un tiempo investigando con MacArthur, con el que después, McCarthy, con el que después tiene una buena relación, porque aparte McCarthy cuando muere, Robert va al entierro de McCarthy, pero pide que los periodistas no digan que él estuvo, porque era una asociación un poco complicada, porque ellos ya se estaban convirtiendo en el paradigma del liberalismo americano. Bueno, en 1956-57, no me acuerdo el año con exactitud, escribe un libro que se tradujo varios años después al castellano y que yo quería traer hoy, pero no lo encontré en mi biblioteca, titulado El enemigo en casa, y es parte de un informe de una comisión en la cual en algún momento participó McCarthy, sobre las mafias en Estados Unidos y el comunismo, y donde pone el acento en un personaje que también va a ser asesinado, es un desaparecido en realidad, Jimmy Hoffa, y cómo el transporte Teamster. Claro, personaje absolutamente oscuro, corrupto, las tiene todas Jimmy Hoffa, vinculado a la mafia, vinculado a los casinos, vinculado a negocios ilegales, al transporte en algún momento de alcohol ilegal.
y que curiosamente entre nosotros, en algún momento, si lo buscan en los diarios, van a encontrar que Hugo Moyano se declaraba el Jimmy Hoffa argentino. Exacto, sí. Y hay bastante parecido, porque en algún momento era imposible mover mercaderías en Estados Unidos sin que Jimmy Hoffa aprobara. Claro, porque había todo un círculo con la mafia, en donde la mafia también intervenía, y si no lo podía convencer, y si no eran permeables a las sugerencias de Jimmy Hoffa, la mafia se encargaba de hacerlo permeable, es decir, a través de un método más violento. Y frente a este personaje escribe este libro, El enemigo en casa, diciendo que los Estados Unidos nunca van a llegar a ser una gran nación ni desarrollar todo su potencial si estructuras mafiosas, ya sea las del delito o ya sea sindicales que exceden, que estaban asociadas con el delito, que estaban asociadas al delito y tenían un montón de negocios en negro, no eran controladas de una u otra manera por organismos estatales, ya fuera el FBI, ya fuera... Hablaba de un Estado dentro del Estado. Exactamente, por eso el enemigo en casa, ¿no? Que esto era todavía más peligroso que el comunismo, es parte del planteo del libro. También si vas a hablar de literatura tenés que hablar de John, porque no todo el mundo lo tiene claro, pero John fue premio Pulitzer. Por un libro que se llama Perfiles de Coraje, que cuenta, en realidad ahí está robando a Stefan Zweig. Stefan Zweig, perdón. Stefan Zweig, sí. En momentos estelares de la historia. Es un libro que narra momentos importantes de la historia americana donde la decisión individual y el coraje cambiaron. Inspiradores. Son momentos inspiradores. Daniel Villarroel ya se cansó de haciendo señas y nos pide una nueva pausa en el programa de hoy de Todo es Historia, donde estamos hablando sobre, y rindiéndole un homenaje, para mí es una figura política excepcional, Robert Kennedy. Seguimos en Tenemos Historia, hoy sin invitados, decidimos con Omar López Mato rendirle un homenaje a Robert Kennedy. Llegó a ser senador de los Estados Unidos, procurador general, o sea, senador por Nueva York. Senador por Nueva York, eso no me acordaba, mira. Sí, senador por Nueva York. Candidato a la presidencia, con la presidencia, según todas las encuestas, la mano, prácticamente ganada. Asesor y jefe de campaña de su hermano John Fitzgerald Kennedy en la exitosa campaña del 60, que tiene siempre la mácula de qué pasó en Chicago, si hubo fraude o no hubo fraude, y que hubo. En realidad sí. Hubo, por eso los republicanos, los demócratas no protestaron en el caso de Bush. Años después, porque ya, es decir, y como dijo el vicepresidente Dole, era, ¿no?, el que pierde con Bush, cuando dice porque él presidía el Senado y tiene que autorizar la investigación de la elección de los años 90, si no me equivoco, fines de los 90, y dice que es mucho más importante la institucionalidad y la historia que él sea presidente. Exactamente. Una cosa increíble para la política argentina. Dice, es mucho más importante no poner en duda el sistema a que yo sea presidente. En realidad dicen que Joe, el padre, lo llama a Joe Giancana. Joe Giancana era, después de la desaparición de Al Capone, era como el jefe de la mafia con el que Joe había tenido algún tipo de relación por el tema cuando termina la prohibición y él empieza con sus negocios de el tema alcohol. Está vinculado a una empresa multinacional que también estuvo en la Argentina, que es la West Management Internacional, que manejaba los camiones de basura, y una empresa de logística de ese nivel, sobre la cual también Jimmy Hoffa había tenido relación. Pero dejemos de lado un rato la lucha contra la mafia, o cuando la mafia le hizo favores a los Kennedy, que es lo que sus enemigos siempre reprocharon sobre aquella elección del 60, y digamos que cuando John Fitzgerald Kennedy asume con aquel famoso discurso la antorcha pasa a una nueva generación, que es lo que estaba sucediendo en realidad en la política americana, porque Kennedy asume con 43 años, Robert tendría en ese momento 35, gracias, cierto, tenés razón, claro, porque va a morir 8 años menos, claro. Y aparte asumen como General Attorney, que vendría a ser hoy lo que acá llamamos ministro de Justicia, pero también la traducción en realidad es fiscal general de la nación. Claro, es el hombre que lleva a cabo las investigaciones contra la mafia, el hombre que defiende los intereses del Estado frente a todos los juicios, y que de alguna manera, como bien decís, tiene
la función un poco de ministro de Justicia y otra la de procurador general. Sí, acá, no es un equivalente acá. No es equivalente, no es porque equivalente algunas de las funciones es también el jefe de los sí, fiscales. Es el jefe de los fiscales. Y para verlo pone 170 miembros de la mafia presos. Exactamente. Lo que pasa es que no... Y tiene una mala relación con otro personaje fundamental de los años de la Guerra Fría y todos esos años, que era el jefe del FBI. Ah, sí, con Hoover. Se llevaba muy mal, sí, sobre todo Robert más que John Fitzgerald. Sí, Robert se llevaba muy mal. Robert Kennedy despreciaba a Hoover y lo sí, quería sorprender en alguna trapisonda, y Hoover lo quería sorprender a los dos hermanos Kennedy en una trapisonda. Bueno, por eso los controlaban, y todo el tema de las amantes. Sí, sobre todo las amantes, porque Robert tuvo 10 hijos, en fin, tenía un matrimonio, salvo parece que él derrapa con Marilyn Monroe poco tiempo antes de morir. Pero John... sí, John derrapó mucho antes. John derrapó varias veces. Y bueno, hay una página muy interesante en donde están las amantes. Novias. Las amantes, hermosas todas. Tenían muy buen gusto, la verdad. Aparte, Robert tenía ese aspecto de deportista, etcétera, pero en realidad era un gigante de pie de barro, porque como vos dijiste, tenía una herida en la espalda que le dolía un montón. John tenía una herida en la espalda que le dolía un montón, y tenía un síndrome de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal, que era un poco la explicación por qué estaba siempre bronceado, cuando decía, en realidad era la enfermedad de él. Bueno, volviendo a esos años de la presidencia de Kennedy, y cuando John Fitzgerald Kennedy es asesinado, su hermano no es nada menos que el jefe de los fiscales y el ministro de Justicia, y se lo ve conteniendo a la viuda, y lo pueden ver en muchísimas películas. Y antes de que me olvide, porque pronto Daniel nos va a pedir que nos vayamos a una nueva pausa, yo mencioné el discurso que él va a pronunciar en 1968, después de esa visita que mencionamos que hizo la Argentina, después de retirarse del gobierno que sucede al de Kennedy, que es el vicepresidente Lyndon B. Johnson, que lo ratifica en el cargo al principio. Estuvo durante varios años. Y se queda así un par de años, y después no va... Hay una cosita que te quiero sobre el discurso ese que da el día que lo mata a Martin Luther King. Él estaba en Indianápolis y él se va a la parte de color, al parte del barrio negro de la ciudad, y hace ese discurso desde ahí. Indianápolis fue una de las pocas ciudades grandes de Estados Unidos en donde no hubo disturbios ni hubo muertes, porque esa semana murieron más de 15 personas. Bueno, aparte de este dato que aportás, quiero decirle a los oyentes que si quieren buscar ese discurso, en la película Bobby, precisamente dedicada a Robert Kennedy, está ese discurso. Busquen Bobby, es una película excepcional, ahora no me acuerdo del actor, pero es peliculón, y está todo el discurso. La película empieza con ese discurso. Y hablando de discurso... Y nos olvidamos de decir, discúlpame, que desde su rol de procurador y de especie de ministro de Justicia y fiscal general, es quien impulsa la relación con Martin Luther King y le da impulso a la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y el terminar con la segregación racial en los estados del sur. Él personalmente va a la universidad de, creo que en Montgomery, en Alabama, cuando se habían producido los asesinatos. Y el primer estudiante negro que va a la universidad ahí, él lo escolta. Exactamente. Va Kennedy a escoltarlo. Robert Kennedy es el que lo escolta, y es el que, dentro del gobierno de su hermano, más impulsa el cierre de esa brecha horrible que era la segregación racial y la falta de derechos civiles para una parte de la población afroamericana. Y recordemos que después que deja el puesto de General Attorney, viaja por el mundo y va a Sudáfrica, y en Sudáfrica declara en contra del apartheid. Eso ya era por eso cuando no sé si se llega a reunir con Mandela, porque no sé si Mandela, no lo tengo bien claro si Mandela estaba preso, pero él hace la primera declaración de un funcionario americano, un candidato a presidente americano, que se por el año preso estaba seguro o pegaba en el palo, pero por eso ya era un líder importante. Pero un líder importante. De todas maneras, estas actitudes y sus escritos y sus posiciones también lo demuestran no solo como un político, sino como un pensador, porque para muchos
había otros intelectuales dentro del gobierno de John Fitzgerald Kennedy, pero una de las cabezas más importantes era precisamente el hermano Robert, ¿no? Y eso también se ve en la crisis de los misiles de 1962, cuando el que va a buscar al embajador soviético y impide que todo termine en una guerra nuclear, John Kennedy manda a su hermano a una entrevista secreta con el embajador ruso y aparte en Washington. Tenía una lealtad, porque muchas veces nosotros, claro, a veces no vivimos todas las internas o no las conocemos todas las internas, a veces son muy como folclóricas locales. Sin embargo, él toma las culpas de muchas de las cosas que le achacan a John. En realidad, él las carga sobre sus hombros, es decir, lo apoya el hermano en forma incondicional. Entre ellas Marilyn Monroe, ¿no? Bueno, no sabemos si fue de ayuda o fue que en realidad, la señora tuvo relación con los dos hermanos. La historia ella tenía la relación primero con John, y la noche que canta el famoso Happy Birthday Mr. President, que lo pueden ver el video, está ¿Quién la hizo entrar a ese salón? No, es que esa noche, la hizo entrar John, pero John se había cortado con eso. Y ella lo encara mal a Robert, lo arrincona a Robert adelante de la esposa, que estaba como loca. Estaba como loca con ese acontecimiento, pero es Marilyn la que lo dicen que Marilyn es la que lo acosa a Robert, y por supuesto la carne es débil. Sí, no es fácil dejarse no es fácil dejarla pasar a Marilyn Monroe. ¿Qué vas a hacer? Fácil, no. Eso, aún para un político de esa talla. Bueno, durante algún tiempo está como alejado de la política y no está claro que él va a aceptar la candidatura del Partido Demócrata en 1968, hasta que finalmente empieza a armar una campaña que es como una bola de nieve. Si uno mira esa campaña, empieza a crecer y crecer y crecer y crecer, y cuando llega a California empieza con un par de derrotas. Sí. Y después empieza a dar vuelta a resultados y tomar más y más representantes. Sobre porque todo en la California, ganó California. Hay una frase que es bueno porque... Sí, porque estaba claro que ya tenía el número que necesitaba para nominar su candidatura. Para nominarse a presidente. Hay una pequeña frase que es bueno hablar de la familia, ¿no? Es decir, que hay una frase que decía el padre, porque el padre, bueno, había apostado todo a John, pero sin embargo se dieron cuenta de Robert era muy duro como fiscal de la nación, es decir, alguien que te pone preso a 170 mafiosos, era un tipo muy duro. El padre decía... Un fiscal así quisiéramos en la Argentina. Sí, por favor. El padre decía, John hace lo imposible, Robert va más allá. Muy interesante frase. Con esto nos vamos a la última pausa del programa de hoy, que se lo estamos dedicando al recuerdo, cuando se han cumplido 50 años de su asesinato, de Robert Fitzgerald Kennedy. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia, junto a Omar López Mato. Estamos aquí recordando a la figura de ese, a mi juicio, extraordinario político, extraordinario intelectual, que fue yo creo Bobby que Kennedy. Siempre tenemos una imagen idealizada de alguien que no llegó a defraudarnos. También es cierto, bueno, pero llegó a ser presidente. Perdón, pero metió, vos lo dijiste, 170 sindicalistas. Pero 170. Lo que pasa es que mafiosos presos, y empezó la lucha contra la mafia en la década del 50. La verdad, se basó en formas, como te puedo decir, a veces poco ortodoxas. Es decir, como no podía demostrar, porque claro, nadie iba a declarar contra un mafioso. Porque que lo asesinaron, los testigos no querían hablar, no había forma. Aparte, no solamente eso, sino como ellos trabajan mucho por jurados, cuando aparecía un tipo que decía, no, yo voy a declarar, se encargaban de apretarlo hasta que retrocedían. Entonces a veces tenían que usar métodos no muy ortodoxos, es decir, mira, yo no te puedo demostrar que mataste, bueno, un poco lo que pasó con estaba esperando para decirte, Al Capone se comió la cárcel por evasión impositiva. Nunca le mataron por la noche de San Valentín, ni por toda la gente que mató, ni nada por el estilo. Al Capone lo pusieron por una presión impositiva, que antes de Al Capone hubo una modificación de la estructura, porque, viste, ellos tienen la quinta enmienda. La quinta enmienda es que nadie puede declarar contra sí mismo. Entonces es medio difícil a veces que alguien declare. Ellos se basan mucho en la figura del arrepentido,
por eso fue tan importante acá implantar la figura del arrepentido. Y a veces usaban, es decir, esa cosa buena, no te puedo mostrar que mataste, no te puedo matar esto, lo otro, allá, pero vos, ¿sabés qué? Hiciste una infracción de semáforo, 20 años de cárcel. Eran así, trabajaban con Hoffa. Hoffa no va preso por todo eso. Hoffa va preso por tratar... No, Hoffa no, Al Capone. No, Al Capone iba preso por tratar de... Hoffa la estaba por ir preso impositiva. cuando desapareció. No, Hoffa fue preso durante unos años y se encargó Robert de llevarlo preso, pero fue preso por tratar de chantajear a un jurado. Y estaba por volver a la cárcel. Y misteriosamente desaparece. El auto, él, todo. Todo. Iba a tener una reunión con algunos miembros de la mafia y después de eso desaparece. Y periódicamente, un detalle medio morboso, periódicamente ya van 25 veces que tienen que excavar en edificios construidos en esa época porque creen que lo tiraron que el cuerpo lo tiraron al pavimento de los cimientos de uno de estos rascacielos. Entonces, cada tanto hay una denuncia de que Hoffa estaba acá y tienen que ir a escarbar al fondo, que ya no sé qué es lo que pueden encontrar después de haber tenido una torre de varios cientos de toneladas arriba de... Bueno, pero hoy tenemos el ADN que te puede ayudar. Sí, pero hubo, ya te digo, periódicamente en Estados Unidos es una de esas cosas como que dicen, bueno, acá estaba Hoffa y empiezan y tienen que investigar y hasta ahora no se ha descubierto nada y estamos hablando que él muere en el 70, por ahí, 71, 72. Bien, el hecho es que cuando se encaminaba a una presidencia, no 100% seguro, pero sí 85, diría yo, por ciento seguro, de las elecciones de 1968, y cuando estaba, después de dar el discurso de agradecimiento y de triunfo... Claro, porque él y se lo da sinceramente, y en el discurso él dice, yo les agradezco sinceramente porque yo estuve en el lugar de ustedes y yo sé el esfuerzo que es estar acá. Y termina de decir estas palabras y lo llevan para pasar por la cocina. Ahí un ayudante de mozo mexicano que todavía vive, le da la mano... Y todavía le siguen recriminando el por qué le dio la mano. Y aparece esta figura, Shiran Bejiran. Con una pistola 22. Con una pistola 22 que le dispara, pero dispara quemarropa. Y Shiran Bejiran era un palestino que lo que él dice es que él estaba en contra de la política de apoyo a Israel que estaba haciendo los Kennedy, o que estaba haciendo especialmente Robert Kennedy. Él lo llevan moribundo, no está muerto del todo. Muere el día 6. Muere al día siguiente en el hospital que se llama el Buen Samaritano de Los Ángeles. Y el hijo, porque la esposa estaba embarazada del 10º hijo, nace en el mes de septiembre, octubre, por ahí nace lo que sería, creo que es una hija mujer. Bueno, fue el último de los exitosos, porque después Edward Kennedy, que era menor, llega a senador, fue senador un montón de años. Y también tiene un episodio bastante dudoso complicado con una secretaria, ¿no? Que era su amante, además. Y pero muere en un accidente y él no va a hacer la denuncia inmediatamente, la hace al día siguiente. Lo que a ese día parece que pasó es que él no hizo todo el esfuerzo, se salvó él y no se preocupó ni hizo el esfuerzo por salvar a su secretaria, y siempre quedó como una mácula, y esa mácula fue suficiente para que no sea candidato a la presidencia ni llegara más allá de senador, que por cierto fue senador casi 50 años, 40 y pico de años. Sí, 40 y pico de años. Y después hubo otro hijo de Robert que hizo política, pero fracasó. Y después hay una serie de accidentes y las tragedias que persigue a la familia Kennedy permanentemente, ¿no? Los hijos de John... los hijos de John, los dos mueren. El sonado affair de Jacqueline Beauvoir, que tenía, es muy el señor Beauvoir, que era corredor de bolsa. Las tres hijas se casaron muy, muy bien, porque una fue la princesa Radziwill, y la otra se casó con el dueño de Standard Oil. Perdón que pase la parte del chimento, pero cuando lo leí me llamó la atención diciendo que el agente de bolsa las colocaba bien, las cotizó, digamos. Las cotizó a las nenas, las hizo cotizar. Muy bien.
Es muy gracioso porque ya que los Beauvoir se trazaron un pasado prestigioso y muy francés, sí, claro, por el apellido, para justamente estar a la altura de la sociedad americana. Bueno, lo que pasa es que en la familia Kennedy ese halo, y ya acá esto no es tanto por Robert, cuya mujer y su familia era muy católica, con muchos hijos, sí, con problemas de alcoholismo después la mujer, después del asesinato del marido. Pero sí, en el caso de John Fitzgerald Kennedy y de su mujer, constituían una suerte de pareja monárquica al estilo, una nobleza que en Estados Unidos nunca existió y que se copiaba de los modelos europeos y sobre todo el modelo británico de alguna manera, ¿no? Fueron la única en la historia americana, probablemente la única, no sé si usar la palabra de pareja imperial, pero sí real. Real me gusta, fashion. ¿Ves? Una pareja real, digamos, una pareja muy pero fashion, pero marcaban la moda, ella era muy elegante, marcaba la moda, el fashion total. Omar, Daniel hoy no hace más que hacernos señas, no nos deja hablar, pero debe tener razón, se nos acabó el tiempo, hemos tratado de, a pura memoria y recuerdo de cosas que hemos leído. Yo leí aquel libro El enemigo en casa, es un libro impresionante porque es una investigación sobre los manejos turbios de los poderes al margen de la ley en los Estados Unidos. Que sería muy bueno hacer el paralelismo con lo que nos está pasando. Yo diría que 2 cosas o 3 hay para traer. Primero, la necesidad que tiene nuestro país de encontrar luchas contra las mafias, tanto dentro o fuera de la justicia, como en el sindicalismo, como en cómo los monopolios dominan mucho nuestra economía. Y por último, sí, todo el discurso antiviolencia y casi un discurso ganguiano y de integración de Robert Kennedy es un discurso que se podría pronunciar hoy tranquilamente en la Argentina y nos haría mucho bien. Terminamos así el programa de hoy de Tenemos Historia. Soy Emilio Perina, los vamos a estar esperando con Omar López Mato la semana que viene. Tengan una buena semana.